El filósofo que desafió a los dioses, la búsqueda de la verdad. ¿Qué harías si tu búsqueda de la verdad te enfrentara a los dioses mismos, a una ciudad entera que te teme, y a un destino que te condena a muerte? Hace más de 2,400 años, en las calles polvorientas de Atenas, un hombre se atrevió a desafiarlo todo por la verdad. Su nombre era Sócrates, y esta es la historia de cómo un filósofo, armado solo con preguntas y un corazón inquebrantable, cambió el mundo para siempre, incluso al costo de su propia vida. En el año 399 a.C., Atenas era una ciudad de contrastes. Sus templos de mármol blanco, dedicados a dioses como Atenea y Zeus, brillaban bajo el sol del Ática, mientras las estatuas de héroes y dioses vigilaban desde cada esquina. Las calles empedradas bullían de vida, comerciantes gritaban ofreciendo aceitunas y vino, poetas recitaban versos en el ágora, y ciudadanos debatían política bajo los pórticos sombreados. Pero tras la fachada de esplendor, Atenas estaba herida. La guerra del Peloponeso, que había enfrentado a la ciudad contra Esparta durante casi 3 décadas, había terminado apenas 5 años antes, dejando a Atenas derrotada, empobrecida y dividida. La democracia, que una vez fue su orgullo, ahora temblaba bajo el peso de la desconfianza. Los atenienses, temerosos de más caos, buscaban chivos expiatorios para sus males. Una plaga reciente, que había matado a miles, fue interpretada como un castigo de los dioses, y el miedo a la ira divina se apoderó de la ciudad. En este clima de tensión, un hombre se convirtió en el blanco de su ira, Sócrates, un filósofo de 70 años que había pasado su vida cuestionando todo lo que los atenienses daban por sentado. Sócrates no era un hombre imponente a primera vista. Su figura era baja y robusta, con una barriga prominente que delataba su amor por los banquetes. Su rostro, sin embargo, era inolvidable, una nariz ancha y chata, ojos profundos que parecían ver a través de las almas, y una barba blanca que caía en mechones desordenados sobre su pecho. Vestía una toga blanca sencilla, a menudo sucia por sus caminatas por la ciudad, y sus pies descalzos estaban endurecidos por años de recorrer las calles. Pero lo que lo hacía peligroso no era su apariencia, sino sus palabras. Sócrates no escribía libros ni pronunciaba discursos grandilocuentes. En cambio, se acercaba a los ciudadanos en el mercado, en los gimnasios, en los templos, y les hacía preguntas. ¿Qué es la justicia?, preguntaba a un político. ¿Qué es la virtud?, interrogaba a un sacerdote. ¿Por qué crees en los dioses?, desafiaba a un joven noble. Sus preguntas, simples pero incisivas, desnudaban las contradicciones de sus interlocutores, dejando al descubierto su ignorancia. Los atenienses lo llamaban el tábano de Atenas, porque, como un insecto molesto, no dejaba de picar, forzándolos a pensar. Pero no todos apreciaban su método. Los poderosos de Atenas, los políticos y sacerdotes que dependían de la obediencia ciega de la gente, lo veían como una amenaza. Los jóvenes, en cambio, lo adoraban. Sócrates se convirtió en un mentor para una generación de pensadores, incluyendo a Platón, un joven de 28 años con ojos brillantes y una mente afilada, que seguía a Sócrates a todas partes, anotando sus palabras en silencio. Sin embargo, la admiración de los jóvenes solo alimentó el resentimiento de los mayores. En el invierno de 399 a.C., 3 hombres influyentes, Meleto, un poeta mediocre, Anito, un rico comerciante, y Licón, un orador, presentaron cargos contra Sócrates. Lo acusaron de 2 crímenes graves: corromper a la juventud y no creer en los dioses de la ciudad, introduciendo nuevas deidades. En una Atenas temerosa de la ira divina, estas acusaciones eran una sentencia de muerte. El juicio se fijó para la primavera, y la ciudad entera se preparó para presenciar el espectáculo. El día del juicio amaneció con un cielo gris y un viento frío que barría las calles de Atenas. El tribunal, un edificio de piedra con columnas dóricas, estaba abarrotado. 500 ciudadanos, elegidos como jurado, se sentaron en bancos de madera, sus túnicas blancas y grises agitándose con el viento. En el centro del tribunal, Sócrates esperaba, su toga blanca manchada de polvo, sus manos cruzadas detrás de la espalda, su rostro sereno. Frente a él, Meleto,
un hombre delgado de unos 40 años con una barba rala y ojos nerviosos, leyó los cargos con voz temblorosa. «Este hombre ha corrompido a nuestros jóvenes», gritó. «Ha negado a nuestros dioses y ha traído la ira de Atenea sobre nosotros». La multitud murmuró, algunos con ira, otros con curiosidad. Sócrates, sin inmutarse, dio un paso adelante. Su voz, grave y resonante, llenó el tribunal. «¿Y qué pruebas tienes, Meleto?», preguntó. «Dices que corrompo a los jóvenes, pero ¿no es cierto que solo les enseño a pensar por sí mismos? Dices que no creo en los dioses, pero ¿no es mi búsqueda de la verdad un acto de devoción a lo divino?». La multitud se quedó en silencio, sorprendida por su audacia. Meleto, rojo de ira, balbuceó una respuesta, pero Sócrates lo interrumpió con otra pregunta: ¿por qué temes a la verdad más que a la muerte? El juicio continuó durante horas, pero Sócrates no se defendió como los atenienses esperaban. En lugar de halagar al jurado o suplicar clemencia, desafió a cada acusación con más preguntas. «¿Quién define lo que es justo?», preguntó al jurado. «¿Por qué temen a un hombre que solo busca la verdad?». A medida que hablaba, el cielo se oscurecía, y un trueno retumbó en la distancia, como si los dioses mismos estuvieran escuchando. Algunos ciudadanos gritaron que era una señal de la ira divina, pero Sócrates sonrió. «Si los dioses me temen, que me castiguen ellos mismos», dijo. «Pero no dejaré de buscar la verdad, ni siquiera por salvar mi vida». Entre la multitud, Platón, sentado en un rincón con un rollo de papiro en las manos, observaba con lágrimas en los ojos. Sabía que Sócrates no estaba luchando por su vida, sino por un ideal mucho más grande. Cuando llegó el momento de la deliberación, el jurado votó. De los 500 ciudadanos, 280 votaron culpable, 220 a favor de la absolución. Sócrates fue declarado culpable. La pena propuesta por Meleto fue la muerte, pero la ley ateniense permitía al acusado sugerir una alternativa. Los presentes esperaban que Sócrates pidiera el exilio o una multa, pero una vez más, los sorprendió. «Por mi servicio a Atenas, por haber enseñado a sus jóvenes a pensar, propongo que me den una recompensa», dijo con una sonrisa irónica. «Que me mantengan en el Pritaneo, como a los héroes de la ciudad». La multitud estalló en gritos de indignación. El Pritaneo era un honor reservado para los campeones olímpicos y los benefactores de Atenas, no para un hombre condenado por impiedad. El jurado, furioso, votó de nuevo, y esta vez, la sentencia fue clara: Sócrates sería ejecutado bebiendo cicuta, un veneno mortal. Mientras Sócrates esperaba en prisión los 30 días que la ley requería antes de la ejecución, Atenas se sumió en un debate febril. Algunos ciudadanos, como Anito, celebraban la sentencia, diciendo que Sócrates había sido un peligro para la ciudad. Otros, como Platón y los jóvenes discípulos de Sócrates, lloraban en silencio, planeando formas de convencerlo de escapar. La prisión de Sócrates era una celda pequeña de piedra, con un suelo de tierra y una sola ventana alta por la que entraba un rayo de sol. Allí, encadenado a la pared, Sócrates pasaba sus días hablando con sus discípulos, que lo visitaban a diario. Critón, un amigo cercano de 60 años con el rostro surcado de arrugas, le suplicó que huyera. «Tenemos un plan, Sócrates», dijo Critón, su voz temblando. «Podemos sobornar a los guardias. Puedes ir a Tesalia, vivir en paz». Sócrates lo miró con una sonrisa cálida. «Critón, ¿crees que la vida es más valiosa que la verdad?», preguntó. «Si huyo, estaría diciendo que temo a la muerte más que a la injusticia. No puedo vivir con esa contradicción». Durante esos días, Sócrates continuó enseñando. Hablaba de la inmortalidad del alma, de la virtud como el único bien verdadero, y de la muerte como un paso hacia un conocimiento mayor. Platón, sentado a su lado, anotaba cada palabra, sabiendo que estaba presenciando los últimos días de un hombre que cambiaría el curso de la filosofía para siempre. Los discípulos lloraban, pero Sócrates los consolaba. «No lloren por mí», decía.
La muerte no es un fin, sino un comienzo. Si el alma es eterna, entonces nos volveremos a encontrar. El día de la ejecución llegó con un amanecer dorado que bañó Atenas en una luz cálida, como si los dioses mismos quisieran despedirse. Sócrates fue llevado a una pequeña cámara en la prisión, donde un guardia, un hombre fornido de unos 50 años con el rostro endurecido por la vida, le entregó un cuenco de madera lleno de cicuta. El veneno, un líquido verde oscuro, olía a hierbas amargas. Los discípulos de Sócrates, incluyendo a Platón, Critón y un joven llamado Fedón, se reunieron a su alrededor, sus rostros llenos de lágrimas. Sócrates tomó el cuenco con manos firmes y lo levantó hacia ellos, como si brindara. Por la verdad, dijo con una sonrisa. Y por ustedes, que la buscarán después de mí. Bebió el veneno de un solo trago, sin vacilar. El guardia, que había ejecutado a muchos hombres antes, se apartó, incapaz de mirar a los ojos de Sócrates. El filósofo se sentó en un banco de piedra y esperó. Primero, sintió un frío que subía desde sus pies, como si el invierno mismo se apoderara de su cuerpo. Luego, sus piernas se entumecieron, y el frío ascendió a su pecho. Sus discípulos sollozaban, pero Sócrates los calmó con una última lección. No teman a la muerte, susurró, su voz cada vez más débil. Es solo un cambio de forma, como el agua que se convierte en vapor, el alma no muere. Sus ojos se cerraron, y su respiración se detuvo. Platón, con el rostro bañado en lágrimas, tomó la mano de su maestro y la sostuvo hasta que se enfrió. Sócrates, el tábano de Atenas, había muerto, pero su voz resonaría por siglos. La muerte de Sócrates no fue el final, sino el comienzo de un legado que transformaría el mundo. Platón, inspirado por su maestro, fundó la Academia, la primera escuela de filosofía, donde las ideas de Sócrates se convirtieron en la base del pensamiento occidental. Las preguntas de Sócrates sobre la justicia, la virtud, la verdad, se convirtieron en el cimiento de la filosofía, inspirando a generaciones de pensadores, desde Aristóteles hasta los filósofos modernos. En Atenas, muchos de los que lo condenaron se arrepintieron con el tiempo. Meleto y Anito fueron ostracizados por la ciudad, y la memoria de Sócrates se convirtió en un símbolo de valentía e integridad. Su muerte enseñó al mundo que la verdad es más valiosa que la vida misma, y que un verdadero líder no se doblega ante la presión, sino que ilumina el camino con su ejemplo, incluso en los momentos más oscuros. Sócrates nos dejó una lección eterna: la verdad no se encuentra en las respuestas fáciles, sino en las preguntas valientes. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar por la verdad? Comenta, ¿qué harías tú si enfrentaras un juicio como el de Sócrates? Suscríbete para más historias épicas que transforman vidas.